En el verano de 2019, el pueblo de Maplewood fue sacudido hasta sus cimientos por un crimen tan impactante que dejó una marca indeleble en su idílica fachada. Esta es la historia de Laura y Rachel Hess, una pareja aparentemente perfecta cuyas vidas se desmoronaron de la manera más trágica. Laura y Rachel Hess eran el epítome del sueño americano. Novios desde la secundaria, llevaban 20 años casados. Laura era el corazón de la comunidad, una madre devota de sus 2 hijos, Emma y Jack, y miembro activo de la Asociación de Padres y Maestros. Era conocida por su cálida sonrisa, sus impecables habilidades de repostería y su capacidad para hacer que cualquiera se sintiera como en casa. Richard era el exitoso y encantador CEO de una empresa local de tecnología, un hombre que iluminaba cualquier habitación con su carisma, un padre dedicado y un esposo amoroso. Juntos vivían en una hermosa casa victoriana en Maple Street, con una cerca blanca y un jardín que Laura cuidaba con amor y esmero. Su vida parecía perfecta, un faro de felicidad y estabilidad en un mundo a menudo lleno de incertidumbre. Pero bajo la apariencia de perfección, comenzaban a aparecer grietas. Laura había sentido una creciente distancia entre ella y Rachel. Él se había vuelto más retraído, pasando largas noches en la oficina y viajando frecuentemente por negocios. Sus conversaciones vibrantes se habían convertido en silencios incómodos y Laura no podía sacudirse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Una noche fatídica, mientras Rachel estaba en otro viaje de negocios, Laura tropezó con una serie de correos electrónicos que cambiarían su vida para siempre. Escondidos en una carpeta etiquetada como confidencial en la computadora de Rachel, había intercambios íntimos entre él y un hombre llamado David Parker. Los correos revelaban una relación secreta que había durado años, llena de amor, anhelo y encuentros clandestinos. El corazón de Laura se aceleró al leer los mensajes. David era un hombre que nunca había escuchado antes, pero la profundidad de las emociones en los correos era innegable. Rachel había confesado sus luchas con su identidad, sus miedos al rechazo social y su amor por David. La realización golpeó a Laura como una ola gigantesca, su esposo era gay. Laura estaba devastada, su mundo se había desmoronado en un instante. No podía creer que el hombre al que había amado y confiado durante más de 2 décadas había estado viviendo una doble vida. En un ataque de ira y desesperación, confrontó a Rachel tan pronto como regresó a casa. La discusión fue acalorada, llena de acusaciones y lágrimas. Rachel, sorprendido y abrumado por la culpa, admitió todo. Había estado luchando con su sexualidad durante años, aterrorizado por las consecuencias de salir del armario en su conservador pueblo. A pesar del dolor, Laura sintió un pequeño alivio, al menos ahora conocía la verdad. Decidieron tomarse un tiempo para pensar las cosas y Rachel se mudó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Acordaron mantener la situación en privado por el bien de sus hijos y para evitar los inevitables chismes que seguirían. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, ocurrió la tragedia. Una semana después de la confrontación, Laura fue encontrada muerta en su casa. Su cuerpo fue descubierto por Emma, quien había llegado temprano de la escuela. La escena era espantosa, Laura yacía en el suelo de la cocina, con un charco de sangre alrededor de su cabeza y un cuchillo de cocina cerca. El pueblo estaba en shock. ¿Cómo podría ocurrir algo tan horrible en su pacífica comunidad? La policía lanzó una investigación a gran escala y Rachel fue el principal sospechoso. Su reciente discusión con Laura, junto con la revelación de su aventura, lo convirtieron en un blanco obvio. Pero a medida que la investigación avanzaba, quedó claro que la verdad era mucho más compleja. Los detectives descubrieron una red de secretos y mentiras que se extendían más allá de la aventura de Rachel. Laura había estado viendo a una terapeuta, la doctora Helen Morris, quien reveló que Laura sufría de una depresión severa. Se sentía atrapada en su matrimonio, incapaz de lidiar con la traición y la presión de mantener las apariencias. Mientras tanto, la evidencia forense comenzó a señalar en una dirección diferente. Las huellas dactilares en el cuchillo no coincidían con las de Rachel y había signos de una lucha que sugerían que Laura había peleado contra su atacante. Las sospechas se desplazaron hacia David Parker, el hombre con quien Rachel había estado involucrado. David tenía un historial de comportamiento violento y su coartada, para la noche del asesinato de Laura, era débil en el mejor de los casos.
En un giro sorprendente, la investigación tomó un rumbo inesperado cuando Emma, la hija de Laura y Richard, reveló una información crucial. Había visto una figura sombría salir de su casa la noche del asesinato. La descripción no coincidía ni con Richard ni con David, sino con otro hombre completamente diferente, el hermano distanciado de Laura, Michael Benson. Michael tenía un pasado problemático con antecedentes de abuso de drogas y actividad criminal. Había estado distanciado de la familia durante años, pero había resurgido recientemente, afirmando haber cambiado su vida. Había estado en contacto con Laura buscando perdón y un lugar donde quedarse, pero Laura había sido cautelosa, temiendo por la seguridad de sus hijos. La reaparición de Michael en la vida de Laura había estado llena de tensión. Siempre había sido la hermana responsable, la que limpiaba los desastres de Michael e intentaba guiarlo por el buen camino. Cuando Michael llamó de la nada, afirmando estar sobrio y pidiendo ayuda, Laura se sintió dividida. Quería creer en su redención, pero las experiencias pasadas la habían vuelto cautelosa. Michael había llegado al pueblo un mes antes de la muerte de Laura. Había estado alojándose en un motel destartalado en las afueras del pueblo, trabajando en empleos ocasionales y tratando de demostrarle a Laura que había cambiado. Se habían reunido varias veces, cada encuentro lleno de esperanza cautelosa y tensión subyacente. Laura incluso le había dado algo de dinero, esperando ayudarlo a ponerse en pie. A medida que la investigación continuaba, la policía descubrió que Michael había sido visto cerca de la casa de los Hayes la noche del asesinato. Las imágenes de vigilancia de una tienda cercana lo mostraban comprando alcohol tarde en la noche y los testigos lo habían visto caminando hacia Maple Street poco después. Al confrontar a Michael con esta evidencia, su comportamiento inicialmente tranquilo comenzó a desmoronarse. Bajo intensa interrogación, Michael admitió haber estado en la casa de Laura esa noche. Afirmó que había ido a hablar con ella, a pedirle más dinero. Habían discutido y Laura se había negado a darle más, insistiendo en que necesitaba valerse por sí mismo. En un ataque de ira y desesperación, Michael había agarrado un cuchillo de la cocina y la había atacado. Mientras la policía se centraba en Michael, Richard luchaba con sus propios demonios. La revelación pública de su aventura y su sexualidad lo había dejado aislado. Amigos y colegas le dieron la espalda y se convirtió en un paria en la misma comunidad que había ayudado a construir. Las únicas personas que lo apoyaban eran sus hijos, quienes a pesar de su dolor y confusión, lo amaban incondicionalmente. Richard pasó sus días trabajando con su abogado, tratando de limpiar su nombre. El circo mediático que rodeaba el caso era implacable y cada detalle de su vida privada era escrutado y disecado. El estrés le pasó factura tanto física como mentalmente. Comenzó a cuestionar cada decisión que había tomado, atormentado por la culpa y la pérdida de Laura. Mientras tanto, la vida de David Parker también se había desmoronado. La revelación de su relación con Richard lo había convertido en blanco de la desaprobación pública. Había perdido su trabajo y su familia lo había desheredado. La policía lo había interrogado repetidamente, tratando de vincularlo con el asesinato de Laura, pero él mantenía su inocencia. David había conocido a Richard 3 años antes en una conferencia de tecnología. Habían conectado inmediatamente, compartiendo un vínculo que iba más allá de la atracción física. David conocía las luchas de Richard y lo había apoyado en su viaje. Su relación había sido una fuente de fortaleza para ambos, pero ahora parecía ser su ruina. El juicio de Michael Benson comenzó en la primavera de 2020. La sala del tribunal estaba llena de habitantes del pueblo, todos ansiosos por ver que se hiciera justicia. La fiscalía pintó a Michael como un hombre desesperado y violento que se había aprovechado de la bondad de su hermana y finalmente la había matado en un ataque de ira. Presentaron pruebas forenses, testimonios de testigos y la propia confesión de Michael. Sin embargo, la defensa argumentó que la confesión de Michael había sido coaccionada y que las pruebas eran circunstanciales. Señalaron sus esfuerzos por cambiar su vida y sugirieron que alguien más podría haber sido responsable de la muerte de Laura. La relación de Richard y David fue mencionada repetidamente, ensombreciendo todo el proceso. Después de semanas de testimonios emocionales y maniobras legales, el jurado llegó a un veredicto. Michael Benson fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. El pueblo suspiró aliviado, esperando que la condena trajera algo de cierre a un caso que había desgarrado a su comunidad.
Richard y sus hijos intentaron seguir adelante, pero las cicatrices del pasado tardaron en sanar. Rachel continuó su trabajo como defensor de los derechos LGBTQI, utilizando su historia para ayudar a otros que luchaban con su identidad. Emma y Jack se concentraron en sus estudios, encontrando consuelo en la memoria de su madre y en el apoyo mutuo. David se mudó, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde su pasado fuera desconocido. Él y Rachel se mantuvieron en contacto, su vínculo intacto a pesar de las pruebas que habían enfrentado. Esperaban que el tiempo y la distancia les permitieran construir una vida juntos, libres de las sombras del pasado. Pasaron los años y el pueblo gradualmente volvió a su pacífica existencia. La historia de Laura y Rachel G. se convirtió en una advertencia, un recordatorio de los peligros de los secretos y la importancia de vivir la verdad de uno mismo. La comunidad, transformada para siempre por la tragedia, se volvió más tolerante e inclusiva, esforzándose por asegurar que nadie más tuviera que sufrir en silencio. No olvides suscribirte, estamos preparando más historias de crímenes reales que nunca has escuchado antes. Gracias a todos.